¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Esta vez vamos a ver algunos ejemplos de cuerpos que se lanzan desde un punto arriba hasta abajo, es decir, con una velocidad inicial al momento de caer. Las ecuaciones que se encuentran en la parte superior derecha, las que están en amarillo, son las que vamos a usar. Estas ecuaciones tienen parámetros vectoriales, es decir, la velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad, la h, que es el desplazamiento, son vectores. Por lo tanto, es importante señalar hacia dónde se mueven, si es para arriba o es para abajo. Eso se indica con los signos. Los signos son muy importantes a la hora de desarrollar estas ecuaciones. Los signos obedecen las convenciones que nosotros ya establecimos en el video anterior. En resumen, todos los que van para arriba o apuntan hacia arriba son positivos, todos los que apuntan hacia abajo serán pues negativos. Veamos el primer ejemplo. Desde un puente se lanza una piedra verticalmente hacia abajo con una rapidez de 6,0 metros por segundo y 3,0 segundos después toca el agua de un río que queda justo abajo. ¿Cuál es la altura del puente sobre el río? ¿Con qué rapidez llega la piedra? Datos. Es importante entonces señalar hacia dónde se van apuntando los vectores de velocidades, ¿verdad? Eso se debe indicar con un signo negativo si es para abajo y si es para arriba con un signo positivo. En este caso, observen la rapidez. Se lanza la piedra hacia abajo, por lo tanto la rapidez apunta hacia abajo, haciendo que el vector velocidad sea pues entonces negativo. Por lo tanto, mi velocidad inicial menos 6,0 metros por segundo, indicando que el vector velocidad inicial apunta pues hacia abajo. El tiempo, 3,0 segundos después. El tiempo es una magnitud escalar que siempre va a ser positiva, ¿verdad? El tiempo siempre avanza hacia adelante. El otro dato que tenemos es la gravedad, que apunta hacia abajo, un vector apunta hacia abajo y hay que señalarlo pues con un signo negativo. Nos preguntan cuál es la altura del puente sobre el río. La altura h que aparece en la ecuación representa pues el vector de desplazamiento, en este caso el desplazamiento de la piedra de arriba hacia abajo. Ese desplazamiento obviamente concuerda con la altura del puente. Recuerde que la altura del puente usted le puede medir de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba, la altura es la misma. Así que la altura del puente lo vamos a calcular calculando el desplazamiento que realiza la piedra hacia abajo. Desplazamiento. Luego nos preguntan con qué rapidez llega la piedra, o sea, la velocidad final. Datos. De las ecuaciones que aparecen en la parte superior derecha, en amarillo, vamos a buscar una que contenga pues el desplazamiento junto con los valores que nos dan pues los datos. En este caso, observen, es la última, ¿verdad? Para calcular el desplazamiento hacia abajo hay que usar entonces la última ecuación, pues contiene los parámetros que nos da el problema: el tiempo, la gravedad, la velocidad inicial. Sustituimos los valores colocando siempre pues los signos respectivos, indicando pues que se mueven hacia abajo o se mueven hacia arriba. En este caso la velocidad inicial es negativa porque va hacia abajo, y la gravedad también es negativa, que también va apuntando hacia abajo. Metemos eso en la maquinita y obtenemos los valores: menos 18 metros, menos 44,1. Recuerde que al final se redondea, al final, en el último paso del procedimiento. Eso da entonces menos 62 metros. El menos indica obviamente que el desplazamiento, el desplazamiento se hizo hacia abajo. Se movió 62 metros hacia abajo. Quiere decir entonces que la altura del puente es 62 metros. Recuerde que la altura usted lo puede medir de arriba hacia abajo, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Velocidad final.
Vamos a usar la primera. Podríamos usar la segunda, pero en la segunda son ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Para evitar las ecuaciones cuadráticas, pues vamos a usar la ecuación más sencilla, que es la primera. Bien, despejamos sustituimos los valores teniendo en cuenta pues los signos. Metemos en la máquina y obtenemos entonces menos 35 metros por segundo. Como es un vector, el negativo indica pues que cayó, o la velocidad final fue hacia abajo del puente, ¿verdad? Por lo tanto, la rapidez es de 35 metros. Veamos un segundo ejemplo. En este caso, King Kong lanza un bloque verticalmente hacia abajo desde lo alto de un edificio de 96,0 metros de altura y golpea al suelo con una rapidez de 45,0 metros por segundo. ¿Con qué velocidad fue lanzado el bloque? ¿Cuánto tiempo estuvo el bloque en el aire? Bien, ponemos entonces nuestros datos. Bien, el desplazamiento que realizó la piedra al caer fue de 96 metros, ¿verdad? Hacia abajo, cayó. Así que ese desplazamiento del bloque hacia abajo tiene que ser entonces negativo. Eso fue lo que se movió desde el punto donde cayó al suelo. Luego tenemos entonces que golpeó al suelo con una rapidez de 45,0. Lo golpeó, obviamente vino de arriba hacia abajo. Debe ser entonces negativo. Ahí está, negativo, indicando que golpeó de arriba hacia abajo. La gravedad también es un dato que hay que tener presente y hay que colocarlo con signo negativo porque siempre apunta hacia abajo. Queremos saber cuál es la velocidad inicial y cuánto tiempo estuvo en el aire. Velocidad inicial y el tiempo. Solución. De las ecuaciones que aparecen a la mano, en la parte superior derecha, todas tienen velocidad inicial, pero hay que escoger aquella que tenga pues los valores que me dan los datos. En este caso es el segundo. No puedo usar la primera porque no tengo tiempo, ni la última tampoco porque carezco pues de esa información del tiempo. Sustituimos los valores, vamos a despejar, ¿verdad? Recuerden que la velocidad inicial, el 2GH positivo pasa por el negativo. Vamos a ordenar la ecuación de tal manera que la incógnita no quede al miembro izquierdo. Generalmente la incógnita debe quedar en el miembro izquierdo. Así que simplemente vamos a intercambiar pues las posiciones de las variables. Es simplemente para seguir la regla matemática, ¿no? Que la incógnita se debe colocar en la mano izquierda. Un arreglo ahí. Bien, ahora sí, sustituimos los valores. Teniendo en cuenta los valores negativos, ¿verdad? De la velocidad final. La altura también, porque la H representa el desplazamiento que realizó el bloque de arriba hacia abajo y la gravedad indica pues que apunta. El negativo delante del 2 es por transposición de términos. Metemos eso en la máquina. Recuerde que se redondea es al final, ¿verdad? Restemos. Para eliminar el cuadrado, vamos a extraer la raíz en ambos miembros. Extrayendo la raíz, miembro izquierdo, miembro derecho, da 143,4 metros por... sacando la raíz de 143,4 me da 12,0 metros por segundo. Bien, el negativo. El negativo pues cuando usted extrae la raíz cuadrada de un número, ¿verdad? Va a tener dos posibles soluciones, una positiva y una negativa. Usted debe indicar pues aquel valor que indique el fenómeno que estamos estudiando. En este caso, el objeto fue lanzado inicialmente hacia abajo, por lo tanto la respuesta debe ser negativa. Debemos escoger el negativo porque fue lanzado de arriba hacia abajo. En la respuesta de la velocidad inicial usted puede decir que fue lanzado a 12,0 metros por segundo hacia abajo
y no colocar el negativo, pero debe decir que fue lanzado hacia abajo. O simplemente pone menos 12,0 metros por segundo, se entiende que es hacia abajo. Así que tiene la opción de no ponerlo, pero decirlo que es hacia abajo, o ponerlo. En las ecuaciones hay que colocarlo, porque en las ecuaciones usted no puede hablar. En las ecuaciones uno habla con los signos. Ahí en las ecuaciones sí son importantes. En la respuesta es que tiene la opción de no decir el signo, simplemente decir hacia dónde ocurrió el desplazamiento o hacia dónde está ocurriendo el movimiento. Bien, en la parte B vamos a calcular el tiempo. Usemos la primera. Hoy vamos a usar la tercera ecuación. Pero la tercera ecuación tiene el tiempo al cuadrado, una ecuación cuadrática. En ejemplos anteriores hemos visto que las ecuaciones cuadráticas del tiempo es un poquito tedioso, ¿verdad? Hay que usar la fórmula general de la ecuación cuadrática y eso es un poquito largo. ¿Se acuerdan? AX cuadrado más BX más C. Bueno, para evitar ese tipo de procedimientos largos, usemos entonces la primera. Tendremos que despejar. La velocidad inicial pasa negativa, la gravedad pasa dividiendo y luego ordeno mi ecuación para que la incógnita me quede en el miembro izquierdo. Sustituyo los valores teniendo en cuenta siempre los signos, ¿verdad? El menos del 45 es negativo porque la velocidad final fue hacia abajo, y el menos del 12 también porque también fue lanzado hacia abajo, y el menos de la gravedad también porque apunta hacia abajo. Meto en la maquinita. Esta es calculadora nada más. Divido y entonces obtengo 3,37 segundos. Demoró entonces la piedra en recorrer un desplazamiento o de realizar un desplazamiento de 96 metros hacia abajo, que es justo a la altura del edificio. Veamos el tercer caso de un lanzamiento vertical hacia arriba, un objeto que se lanza hacia arriba. Un objeto se lanza hacia arriba y cae en el mismo punto donde fue lanzado. Se lanzó y volvió al punto de lanzamiento. Veamos un par de ejemplos de esto. Caso 3. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba y llega a su posición más alto en 2,50 segundos. ¿Con qué rapidez fue lanzado? ¿Hasta qué altura subió? Observe que en este tipo de ejemplos de un cuerpo que se lanza hacia arriba aparecen dos nuevas ecuaciones. Estas ecuaciones ya hablamos sobre ellas, ¿verdad? La altura máxima. Cuando uno lanza un objeto hacia arriba, su velocidad va disminuyendo por efecto de la gravedad. Sube y su velocidad va disminuyendo hasta que llegue a cero. En ese punto el cuerpo habrá llegado a su altura máxima, no podrá subir más porque no tiene velocidad y empieza a caer. Esa altura, ese desplazamiento hacia arriba, hacia su punto máximo, se le llama altura máxima. Está dado por la ecuación que aparece en la parte superior derecha, la cuarta ecuación. Y el t sub 0 es el tiempo de subida, el tiempo que le toma en llegar precisamente a esa altura, a la altura máxima. Se le llama tiempo de subida, el tiempo que demoró en subir desde el momento que se lanzó hasta llegar al punto más alto. Veamos entonces los datos del problema. Se lanzó hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba y llega a su punto más alto en 2,50 segundos. Ese sería entonces el tiempo que demoró en llegar a su altura máxima, es decir, el tiempo de subida, el tiempo que toma en llegar a su punto más alto. El tiempo siempre es un valor positivo. La gravedad es un dato importante, negativo, ¿verdad? Siempre apunta hacia abajo. Y nos preguntan con qué velocidad fue lanzado, o sea, la velocidad inicial. ¿Hasta qué altura subió? ¿Hasta dónde llegó? O sea, su altura máxima. Datos. Es curioso que aquí en este problema solamente nos dan dos datos. Bueno, de hecho nos dan un solo dato, el tiempo.
tiempo que llega a su altura máxima. El otro es un dato constante que ya uno debe conocer, que es la gravedad. Yo le dije que con 3 variables que uno tenga ya podrían resolver el problema, pero en este caso tenemos dos, porque tenemos más ecuaciones. Mientras más ecuaciones tenga, menos datos esto se puede tener. Entonces tenemos 2 datos. Uno que tenga, pues hay que buscar la velocidad inicial, pero que tenga los datos que me da el problema, ¿no? Tiempo de subida y gravedad. Obviamente es la ecuación del tiempo de subida. Despejo, la G pasa multiplicando, ordeno, nada más intercambio, voy a ordenarlo para que la variable, el desconocido me quede a la mano izquierda. Hay un signo negativo delante de la gravedad, que es por la transposición de términos. Sustituyo los valores menos la gravedad, pero la gravedad en sí también es negativa, así que se le pone el signo negativo dentro del paréntesis porque la gravedad apunta hacia abajo. Y entonces tenemos que la velocidad con la que fue lanzada fue de 24,5 metros por segundo. Nótese que dio positivo, ¿sí? Quiere decir que se lanzó hacia arriba, como era de esperarse. ¿Hasta qué altura subió? Altura máxima. Usemos pues la ecuación de la altura máxima. En la ecuación de la altura máxima hay un signo negativo delante de la velocidad inicial. No es que la velocidad inicial sea negativo. Este negativo que aparece en la ecuación es por transposición de términos, restando, etc. Vamos a sustituir valores. Observe que ese negativo queda fuera del paréntesis. No le pertenece a la velocidad inicial. La velocidad inicial es positiva. Por eso que queda fuera del paréntesis. No le pertenece a la velocidad inicial. En cambio, abajo la gravedad es negativa y ese negativo quedó dentro del paréntesis porque ese negativo sí le pertenece a la gravedad. La gravedad apunta hacia abajo. Metemos la maquinita. Observen que el numerador 600,25 es negativa por el negativo que está fuera del paréntesis. Ese negativo no se eleva al cuadrado, así que se mantiene. Y el negativo de abajo es por la gravedad. Divido. Y la altura máxima que alcanza entonces el proyectil es de 30,6 metros positivo porque está arriba del punto de lanzamiento. Veamos otro problema. Una moneda se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 8,0 metros por segundo hacia arriba, 8,0. ¿Hasta qué altura subió la moneda? ¿Cuánto tiempo estuvo la moneda en el aire? Y está la rapidez con que fue lanzado, como es hacia arriba, esa velocidad tiene que ser entonces positiva. La rapidez no tiene signo, la velocidad sí. La velocidad y la rapidez tienen la misma magnitud, el mismo valor. Lo que difiere fue entonces que la velocidad tiene que establecer cómo se está moviendo en la rapidez. El otro dato conocido obviamente es la gravedad, hacia abajo. Nos preguntan hasta qué altura subió, o sea la altura máxima, y cuánto tiempo estuvo la moneda en el aire. Eso se llama tiempo de vuelo, T sub V, el tiempo total que estuvo en el aire. Es decir, el tiempo total del momento este que sale, se lanza, llega a la altura máxima, vuelve, empieza a caer y llega de nuevo a su posición inicial. Eso se llama tiempo de vuelo, todo el tiempo que permaneció en el aire. Calculemos entonces la altura máxima. Pues. Solución. Apliquemos la ecuación de la altura máxima, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Un negativo como siempre delante de la ecuación esta. Sustituimos los valores. Observen que el 8 no es negativo, por eso que el negativo quedó afuera. Es el mismo tratamiento del procedimiento anterior. En cambio el 9 sí, tiene su 9,8, perdón, sí es negativo porque apunta hacia abajo, por eso que el signo está dentro del paréntesis, sí le pertenece. Resolvemos.
El menos 64 sigue siendo negativo porque este negativo está fuera del paréntesis, fuera de los cálculos. Dividamos y obtenemos entonces que la altura máxima que sube la moneda es de 3,3 metros. Es una moneda de 25 centavos. Observen la animación, una moneda que sube, llega al punto alto y vuelve entonces, regresa a su posición inicial. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que demoró en subir más el tiempo que demora en bajar, todo el tiempo que estuvo en el aire. El tiempo que demora en subir, nosotros lo llamamos tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de subida es el tiempo que demora en subir. El tiempo que demora en subir o en llegar a su altura máxima es igual al tiempo que demora en caer desde su altura máxima al punto de partida. Es por ello que se puede decir que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, es decir, lo que sube más lo que baja. Entonces tenemos que calcular entonces el tiempo de subida. El tiempo de subida tiene un signo negativo adelante de los procedimientos al traspasar los términos algebraicos. Sustituimos los valores. Ese 8 no es que el 8 sea negativo, el negativo es de la ecuación. No se usó paréntesis porque no es necesario. La gravedad sí, eso sí le pertenece, se le pone entonces el negativo. Dividamos. Es el tiempo que le toma entonces en llegar a su altura máxima, en subir. Pero la pregunta no es cuánto tiempo demora en subir. La pregunta es cuánto tiempo estuvo en el aire. Es decir, hay que sumar eso 2 veces. 0,80 en subir, 0,82 en subir, 0,82 en bajar. O sea que el tiempo total, tiempo de vuelo, entonces debe ser de 1,6 segundos. Es el tiempo que estuvo en el aire, subiendo más bajando. El tiempo de subir siempre es igual al tiempo de bajada. Son movimientos simétricos. Tenemos esta otra. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 39,2 metros por segundo. ¿Cuál es su posición y la velocidad? Tienen la posición y la velocidad al cabo de 2,00 segundos y 6,00 segundos. Y calcula la posición y la velocidad 2 veces, una en 6 y después una en 2 y después en 6. Después de haber sido lanzado. ¿Qué altura alcanzó? ¿Es la altura máxima? ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? Es decir, el tiempo de vuelo. Datos. Bien, la rapidez con que se lanza hacia arriba, así que debe ser positivo. La velocidad inicial con la que se lanzó inicialmente. La gravedad es un dato conocido, menos 9,8 metros por segundo. En este caso queremos saber la posición y la velocidad. La posición es en qué punto se encuentra. Eso se refiere pues al desplazamiento, h. Y la velocidad, bueno, a la velocidad final. Ambos en 2,0 segundos. Así que vamos a calcular la altura, la posición, en dónde se encuentra. La velocidad final, ambos en 2,00 segundos. Posición y velocidad. Luego vamos a calcular los mismos parámetros, posición y velocidad, nuevamente, pero ahora en otro tiempo, en 6,00 segundos. En la parte B, ¿qué altura alcanzó la piedra? O sea, la altura máxima. Y en la parte C, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire? O sea, tiempo de vuelo. Solución. Calculemos la altura, la posición, es decir, la altura y la velocidad en tiempo de 2,00 segundos. Para calcular la altura en la que se encuentra h en el tiempo s, usamos la ecuación que tenga h y tiempo. Porque me están pidiendo la altura en ese tiempo. Así que uso la tercera. Para saber la altura en un tiempo determinado, en este caso 2,00 segundos, sustituimos los valores. La velocidad inicial es positiva, el tiempo siempre es positivo, la gravedad es negativa. Metamos eso en la máquina. Vamos por parte. Y da entonces 58,8 metros
la posición. O sea, observen que es positivo, se encuentra por encima del punto de lanzamiento. Esa es la posición. 58,8, perdón, metros hacia arriba del punto de lanzamiento, porque dio positivo. Veamos cuál es la velocidad en ese momento, es decir, la velocidad en 2,00 segundos. Sustituyo los valores, uso la primera porque es la velocidad y tiempo, tiene velocidad y tiempo. Meto eso en la máquina y me da una velocidad de 19,6 metros por segundo. Observe que es positivo, significa que en el tiempo 2,00 segundos la posición es de 58,8 metros arriba del punto de lanzamiento y se está moviendo en ese momento a 19,6 metros por segundo hacia arriba, subiendo, ¿verdad? Está subiendo porque dio positivo, se está moviendo hacia arriba. Bien, esas son las posiciones y la velocidad en 2,00 segundos. Vamos a hacerlo de nuevo, a repetir el procedimiento, pero ahora en otro tiempo, ¿verdad? En el tiempo 6,00 segundos. Vamos a ver entonces en el tiempo 6,00 segundos. Nuevamente uso la ecuación de la altura, que está en función del tiempo. Meto los valores. Lo único negativo ahí es la gravedad. Máquina, calculadora, efectúo la operación y obtengo que se encuentra a una altura de 58,8 metros. Observen que se encuentra a la misma altura que cuando tenía 2 segundos de haber sido lanzado. 6 segundos después de haber sido lanzado, se encuentra nuevamente en 58 metros arriba del punto de lanzamiento. Están en la misma posición. Veamos cuál es la velocidad en ese momento. Estos los valores con la calculadora y me doy cuenta que se encuentra con una velocidad de 19,6 metros por segundo bajando, es negativo. Es decir que en el tiempo 2 y en el tiempo 6 se encuentran en la misma posición, solo que en 2 iba subiendo y en el tiempo 6 ya venía bajando. El negativo indica que venía ya cayendo. Calculemos la altura máxima. Aplico la ecuación. El negativo adelante, ya ese procedimiento ya lo vimos, ¿verdad? El negativo se coloca afuera. Resuelvo. Observe que estoy usando cualquier cantidad de cifras. Todavía no he terminado. Se redondea es al final. Bien, su altura máxima a la que sube la piedra es 78,4 metros. De ahí no sube más. ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Calculo entonces el tiempo de subida. Hay un negativo delante de la velocidad inicial. El menos 39 no es porque se lanzó hacia abajo, sino el negativo es de la ecuación. Divido. Ese es el tiempo que le tomó en subir. Ahora, más el tiempo que le toma en bajar. Es lo mismo. 4 para arriba, 4 para abajo, o sea, 2 veces 4. Por lo tanto, me da un tiempo de vuelo de 8,00 segundos. Bien, hasta aquí va a ser nuestro análisis del movimiento de caída libre. No vamos a ver el cuarto caso en donde se lanza y cae a un punto diferente al punto de partida por efectos del tiempo. Recuerden que estamos en un currículum priorizado, muy rápido, así a pantallazo. Bien, espero que vuelvan a repasar, a ver el video para comprender un poquito mejor los conceptos de caída libre. Eso es todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima.